Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 30 al 34. Escuchamos. En aquel tiempo, a volver los apóstoles donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñaron. Jesús les dijo: vamos, apártense a un lugar retirado y descansarán un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no le quedaba tiempo ni para comer. Y fueron solos en una barca al lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarle largamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Es el Evangelio, el pan de vida que viene a alimentar tu vida y mi vida. Es la luz que nos ayuda a hacer un verdadero discernimiento sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la vida de los nuestros. Es decir, que hoy el Señor nos habla a ti y a mí a través de este Evangelio, a través de su palabra. Y nos dice el Evangelio de hoy que los apóstoles de Jesús llegaron muy contentos a contarle lo que habían hecho y habían enseñado. Y entonces nuestro querido Señor le dice a estos apóstoles que se retiren y que vayan a un lugar despoblado al descanso. Hoy el Señor nos invita a través de esta lectura, el Señor nos dice a ti y a mí, nos llama al descanso, nos llama a hacer una pausa en medio de todas las tribulaciones que se nos presentan. El Señor nos invita a través de este Evangelio, a través de este anuncio, de esta noticia, a ir al desierto donde aquel que podemos escucharles, a descansar, a hacer que nuestra vida interior y nuestras almas entren en el descanso. ¿Y quién es el único que puede darnos el descanso en esta vida tan agitada y con tanto estrés, tantas actividades que tenemos en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Estamos llenos de actividades, pero hoy el Señor Jesús, al igual que sus apóstoles, Él nos dice a ti y a mí, nos habla a nuestros corazones y nos invita al descanso, nos invita a apartarnos. ¿Qué quiere decir esto? Nos invita a ese encuentro de amor que es la oración. Jesús quiere que tú y yo descansemos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para entrar en ese descanso? Estar a solas, dice el Señor. Cierra la puerta de tu habitación y entra en lo íntimo. Y en aquella intimidad, háblale a tu Padre. Es el Señor que hoy nos llama a descansar en sus brazos, a descansar en los brazos de este buen pastor, como nos dice el Salmo del que nos ofrece nuestra Madre Iglesia en este día, que es el Salmo 23. Recuérdate, el Salmo precioso que nos ofrece nuestra Madre Iglesia en este día. El Señor es mi pastor. ¿Y cómo descansamos? Descansamos cuando ponemos toda nuestra confianza y todas nuestras vidas, la vida de los nuestros, nuestras preocupaciones, todas las cosas que nos quitan la paz, lo ponemos en aquel que nos da la vida. Pues recuérdate también que lo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 9 en adelante, dice: fijaos, los ojos fijos en Jesús, que es el que lleva nuestro peregrinar, es el que lleva nuestras vidas y nos permite entonces, dice, y al final de nuestros días la premiará. ¿Y la premiará con qué? La premiará con la vida eterna. Hoy el Señor nos invita, como dicen los talleres de oración y vida, en una oración hermosa, a detenernos. Y dice esta oración: qué hermoso, Señor, es detenerse.
Qué hermoso, Señor, es entrar en ese descanso de nuestras almas. No un descanso artificial como muchas veces pensamos, unas vacaciones, irnos a un lugar de vacaciones o a buscar un descanso material. No, es un descanso espiritual que Jesús hoy nos invita a ti y a mí a entrar en este descanso. Y dice, si hoy escucha la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón como en Melibat, como el día de Masá en el desierto. El Señor hoy nos invita a escuchar su voz. Pues recuérdate también que lo dice en el Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo del 4 en adelante. Dice, escucha, Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y entonces, al amar a nuestro Dios y colocarlo en primer lugar, ¿sabe qué pasa con nuestras vidas? Que descansamos en las manos de aquel que todo lo puede. Y entonces decimos, dice el Evangelio de hoy, que Jesús al encontrarse con las demás personas, les dice que lo ve como oveja sin pastor y que siente compasión. Pues nosotros hoy no estamos solos. Hoy el Señor también nos dice que siente compasión por ti, por mí, que siente compasión como tú y yo podemos estar llevando nuestras vidas. Nos invita a poner los ojos en Él, nos invita a escuchar su palabra, nos invita a entrar en el descanso y ese descanso nos lo da Jesús. Es Jesús el que nos ayuda a descansar. Pues recuérdate que dice el Salmo 23 que nos propone nuestra Madre Iglesia en este día. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar y a las aguas del descanso me conduce y reconforta mi alma. Ese es Jesús, Él es nuestro pastor, que nos lleva a verdes pastos, dice, y nos lleva a pastos que nos hacen descansar, a las aguas del descanso que nos conducen y que reconfortan nuestras almas. Y dice otro salmo también hermoso, el Señor es la luz, es mi fuerza, es mi roca. Hoy gritamos a este pastor que es Jesús. Dice, por el camino bueno me dirige y por amor a su nombre. Aunque pase por quebrantas oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón, al verlas voy sin miedo. Es decir, este es un salmo que nos llena de fortaleza. Y esta palabra, este querigma que se nos ha anunciado en este día, Jesús nos lleva al descanso, nos anuncia que Él es nuestro pastor y que al ver su vara y su bastón no sentimos miedo, pues dice que el bastón lo usa Jesús para quitar cualquier cosa que esté por el camino y para limpiarnos los caminos y hacer que nuestros caminos podamos ir seguros, sin miedo, lleno de fortaleza, agarrado de la mano que aquel que es nuestro pastor. Pero que use entonces la vara, ¿para qué? Para defendernos. Es decir, que tú y yo no estamos solos. Tú y yo estamos en las manos de aquel que todo lo puede. Tú y yo y nuestras familias estamos felices y contentos porque sabemos que al entrar en el descanso dejamos que Dios hable a nuestros corazones, que el Espíritu Santo pueda revelarnos cuáles son las cosas maravillosas que Dios quiere hacer contigo y conmigo y con nuestras familias. Pero para esto tenemos que detenernos para escuchar la voz de aquel que ha dado la vida por ti, por mí y que nos ama. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos Familia Unida. Dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos Familia Unida. Adiós.